Vamos a retomar el tema del cambio climático con esta gráfica que es de lo más elocuente que puede haber. Son las variaciones en la parte de arriba de la gráfica del gas de efecto invernadero por excelencia, el dióxido de carbono, y en la parte de abajo las variaciones en la temperatura en el planeta en los últimos 400.000 años. Y como ven, las concentraciones de dióxido de carbono en este lapso, y podemos decir que hasta 3 millones de años anteriormente, no habían superado las 280 partes por millón o las 300 partes por millón. Y esto se había asociado a variaciones en la temperatura de 6 o 7 grados centígrados en promedio en la Tierra. Vale la pena decir que la diferencia en temperatura promedio entre hoy en día y la última glaciación en la Tierra es de 5 grados centígrados aproximadamente. Veamos ahora la situación en la que estamos. Estas variaciones ahora han llegado a una situación extrema. Hemos rebasado con mucho el límite de las 280 partes por millón y estamos en 415 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto, desde luego, de una manera muy clara y lógica, tiene que asociarse a un aumento en la temperatura considerable en nuestro planeta. Estas son las tendencias en la temperatura que se pueden rastrear en las últimas décadas, considerando los factores humanos, los factores antropogénicos de emisiones de gases de efecto invernadero y lo que hubiera ocurrido en ausencia de estas emisiones o de esta influencia antropogénica sobre el clima. Los modelos macrometeorológicos pronostican que dadas estas concentraciones de dióxido de carbono, que serán crecientes en la atmósfera a lo largo de las próximas décadas, el aumento en la temperatura promedio hacia finales del siglo podría variar entre 2 y 6 grados centígrados, algo que a todas luces representaría, si se ocurre o si tiene lugar el caso o el escenario más extremo, tendríamos un planeta para todo fin práctico irreconocible, algo muy difícil de imaginar en este impacto en el aumento en la temperatura. Estas imágenes nos revelan que el aumento en la temperatura no va a ser uniforme en el planeta, que va a aumentar probablemente 5 o 6 grados centígrados con variaciones diversas en diferentes regiones del planeta hacia finales del siglo. Uno de los efectos de este aumento en la temperatura será el derretimiento de los glaciares, tanto en Groenlandia como en la Antártida. Y esta imagen es muy elocuente, muy sugerente de cómo se asociaría el aumento en el nivel del mar con esos incrementos en la temperatura del planeta. Y como ven, también para todo fin práctico, muchas regiones del planeta, en este caso de América del Norte, México y Centroamérica, también serían irreconocibles. El impacto social, el impacto económico, el impacto político, el impacto ecológico sería muy difícil de describir. Esta es una imagen muy elocuente. Este es el derretimiento del Ártico, algo que no se había observado en épocas, por lo menos en la historia humana. Vemos también que están cambiando los patrones de precipitación. A mayor humedad en la atmósfera, las precipitaciones suelen ser más intensas, pero también hay cambios en cómo se distribuye la precipitación y habrá regiones del planeta que sufran sequías cada vez más pronunciadas. Inundaciones, como yo comentaba, aumento en la temperatura, es mayor evaporación de las aguas oceánicas, mayor contenido de calor en la atmósfera, mayor contenido de humedad y una mayor frecuencia de fenómenos de inundación. Esto tiene que ver también con modificaciones en los patrones de circulación atmosférica entre el Ecuador y las mayores latitudes hacia los polos. Esto va a provocar mayores sistemas de alta presión que van a impedir la entrada de aire marítimo, en latitudes mediterráneas, lo que probablemente implique que se incrementen, que se amplíen las zonas áridas en América del Norte, en el Mediterráneo, en el sur de África, en el norte de Chile, en Australia y en otros lugares del planeta. Esta es la superficie o la cobertura de hielo en el Ártico, cómo se está derritiendo. Como ya comentaba quien me antecedió en el uso de la palabra, llegaremos pronto, quizás a mediados del siglo, a una situación en la que el Ártico en verano ya no tenga hielo, y eso va a implicar consecuencias
ecológicas muy graves y un proceso de retroalimentación en el fenómeno de calentamiento global. Por una razón muy sencilla, el hielo refleja el calor o la radiación infrarroja al espacio y el mar lo absorbe, y hay una mucha mayor absorción térmica en los océanos del planeta. La Antártida también se está derritiendo y está contribuyendo al aumento en el nivel del mar de manera significativa, sobre todo la Antártida occidental, como puede verse en esta gráfica. Los glaciares del Himalaya se están derritiendo, ese es el mismo sitio fotografiado en los años 60 y recientemente. Y recordemos que del Himalaya surgen los principales ríos de Asia, del sur de Asia, y que abastecen de agua literalmente a más de 1.000 millones de personas, el río Ganges, el Brahmaputra y el Indus, y que dependen de estos glaciares. Las consecuencias del derretimiento y agotamiento de esos glaciares son difíciles de prever también. Los océanos están cambiando, se están acidificando, está aumentando la temperatura, baja el contenido de oxígeno y la productividad biológica de los océanos cambia. Y como se ve en estas simulaciones, esto va a tener repercusiones importantes sobre la vida en el mar y desde luego no solo en términos ecológicos, sino también de pesquerías comerciales. Los océanos se están calentando, la temperatura del mar aumenta, como se puede ver en esta gráfica, el contenido de calor aumenta y esto hace que haya una expansión térmica del océano. No solamente aumenta el nivel del mar por el derretimiento de los glaciares, por el derretimiento de los hielos, sino por la propia expansión térmica al acumular y absorber más calor el océano en nuestro planeta. Y algunos de los efectos tienen que ver con los arrecifes coralinos, que son los ecosistemas, yo diría, más ricos, más diversos, más productivos del mar, en donde podemos ver el fenómeno de blanqueamiento, en el cual mueren los corales, o también, y esto se da por el aumento en la temperatura, y también por la acidificación del agua de mar que impide que los corales depositen el carbonato de calcio y construyan esas gigantescas estructuras que son un importantísimo hábitat en el océano. Están sufriendo enormemente estos ecosistemas de arrecifes coralinos. Estamos observando una mayor intensidad y recurrencia de fenómenos meteorológicos, particularmente de huracanes, de ciclones o tifones, el agua es más caliente, lo cual significa mayor energía disponible para estos ciclones, lo cual significa que hay más lluvia y que las mareas de tormenta también cada vez son mayores. Esta gráfica nos proyecta hacia finales del siglo lo que va a pasar con los huracanes o ciclones de categoría entre 4 y 5, van a aumentar su intensidad y su frecuencia hacia finales del siglo. El contenido de calor y la disipación de energía de los océanos también aumenta, como se puede ver en esta gráfica, y aquí podemos observar rápidamente cómo el calentamiento global tiene efectos inmediatos, monetizables y claros de evaluar en términos de seguros, de las pérdidas para las compañías de seguros derivados de eventos meteorológicos y derivados de eventos hidrológicos también, como vemos, van aumentando en forma rápida, tal vez en forma exponencial a lo largo del tiempo, y esto le están sufriendo directamente las empresas aseguradoras. Estas gráficas son demasiado detalladas, voy a saltarlas. ¿Y por qué está ocurriendo todo esto? Por un aumento exponencial en las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver que en términos del sector energético, las principales fuentes de emisiones son el uso del petróleo, el uso del carbón y el uso del gas natural. Y con respecto a los países, el principal país emisor es hoy en día China, le siguen los Estados Unidos, otros países de Asia, el Medio Oriente, la India, América, África y Europa, como se puede ver en esta gráfica, pero las emisiones siguen creciendo, no ha habido forma todavía de contener estas emisiones de gases de efecto invernadero. Como comentaba el expositor anterior, la ciencia del clima, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha establecido que debemos evitar que la temperatura del planeta aumente más de 1.5 grados centígrados para, digamos, también eludir las consecuencias más catastróficas del calentamiento global. Ahí tenemos la línea base de emisiones, estamos ya cerca de más de 50,000 millones de toneladas anuales de estos gases de efecto invernadero. Esa es la tendencia y tendríamos que lograr ese cambio en el escenario tendencial para poder cumplir con esta condición del 1.5 grados centígrados. Se trata de un esfuerzo enorme, un esfuerzo gigantesco de reducción de emisiones que va a ser muy difícil de lograr.
Esta vamos a pasarla. ¿Y cuáles son las causas fundamentales? Básicamente el consumo de combustibles fósiles, lo pueden ver en esa barra, la parte azul, es el consumo de petróleo, de gas, de carbón. Le sigue la deforestación, sobre todo la deforestación de selvas tropicales en Indonesia, en Malasia, en Brasil, en otros países de América del Sur, Centroamérica y África, pero en buena medida en Brasil y en Indonesia, y otros gases industriales que también participan en el problema. Como podemos ver, aquí el principal emisor como país es China, pero en términos per cápita, el país que tiene las mayores emisiones es Australia, le sigue Estados Unidos, Canadá, Rusia, Corea del Sur y Japón. Es muy importante el tema de las emisiones per cápita. Esto puede verse, las emisiones per cápita en esta gráfica, en este mapa, donde el rojo intenso nos revela cuáles son los países que tienen las mayores emisiones per cápita. Ahora, son dos estrategias fundamentales frente al calentamiento global. Mitigar, que implica reducir las emisiones, esa es la política de mitigación, y la política de adaptación. ¿Por qué de adaptación? Porque el cambio climático ya es inevitable en buena parte y tenemos no solamente que reducir las emisiones para impedir los escenarios más catastróficos, sino también adaptarnos, minimizar riesgos y minimizar costos del propio calentamiento global. La mitigación es básicamente reducir emisiones. Afortunadamente hay alternativas, hay tecnologías, hay nuevos mercados, hay posibilidades, como es el caso de la energía solar fotovoltaica, que esta gráfica nos revela el precio por watt instalado, cómo se ha reducido exponencialmente en las últimas décadas, al grado de que hoy la energía solar compite ventajosamente en precio, sin subsidios, con las energías provenientes de los combustibles fósiles. Vemos cómo la energía eólica también ha aumentado su capacidad de generación, es mucho más eficiente, el costo por kilowatt hora generado por los grandes generadores eólicos es mucho menor y también ya compite con ventaja en muchos casos con las energías fósiles. La energía geotérmica, la Tierra es un enorme reactor térmico, tenemos grandes disponibilidades de energía geotérmica en muchos países del mundo, México es uno de ellos, tenemos que aprovecharlo mucho más, pero es una gran oportunidad también la energía geotérmica. Desde luego la energía nuclear, que puede ser controvertida, pero es una energía estable, predecible y con cero emisiones de gases de efecto invernadero, que puede ser la base de una política energética de generación sobre la cual se construya toda una arquitectura de energía renovable. Esto es de un sistema eléctrico, de un sistema energético de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos también que reforestar masivamente la tierra. ¿Por qué? Porque los árboles al crecer absorben, toman el CO2, el dióxido de carbono de la atmósfera y lo incorporan a los tejidos vivos de los árboles y de esta manera estamos quitando, estamos absorbiendo, estamos capturando el dióxido de carbono de la atmósfera. Ahí podemos ver una imagen de una reforestación masiva en China. China está reforestando millones de hectáreas cada año de una manera realmente espectacular. Ahora, en términos de adaptación, los puertos tienen que adaptarse, los puertos son particularmente vulnerables a los efectos del calentamiento global. Los puertos son nodos de interconexión y logística, como hemos visto a lo largo de esta reunión, son nodos de cadena de valor, de suministro, tanto a escala local como regional y global. Algo muy importante, están integrados a las ciudades, forman parte de sistemas urbanos con los cuales interactúan estrechamente y su vulnerabilidad implica riesgos económicos, obviamente, urbanos, ambientales y comerciales, desabasto de energéticos, de alimentos, de materias primas. Por eso es fundamental una política de adaptación en los puertos al calentamiento global. Los puertos son vulnerables por mareas de tormenta, huracanes, ciclones, vientos extraordinarios, precipitaciones extraordinarias, subsidencia, sedimentación o erosión costera, y la fragilidad está en sus recursos humanos, en su infraestructura, en sus activos y en sus operaciones y funciones. Y hay que construir esta capacidad de adaptación y de resiliencia en el equipamiento y la infraestructura, en el propio diseño y construcción de los puertos y en la capacitación de recursos humanos y tecnológicos. Aquí vemos las diferentes funciones las diferentes funciones portuarias donde podemos observar que son básicamente navegación, muelles, materiales, manejo, vehículos, movimientos, almacenes, transporte y cadenas de abastecimiento, y cómo los diferentes impactos climáticos pueden
digamos, tener consecuencias sobre cada una de estas funciones o elementos de la actividad portuaria, desde el aumento en el nivel del mar, mareas de tormenta, salinidad, acidificación, como ya lo comentaba yo, calor, etcétera, etcétera. Cada uno de estos funciones de los puertos tiene una vulnerabilidad específica al calentamiento global. Por ejemplo, se pueden, por mayores precipitaciones, la mayor intensidad de precipitación, afectar equipos de radar y radio, saturarse y desbordarse los sistemas de drenaje, erosionarse los caminos y las vías de ferrocarril, inundarse almacenes y patios. Las ondas de calor pueden deformar vías de ferrocarril, deteriorar pavimentos y caminos, implicar mayor consumo de energía en contenedores refrigerados. La intensidad de las tormentas puede, digamos, repercutir en cierre de logística y modos de transporte, derribo de contenedores en patios. Las mayores mareas de tormenta pueden implicar impactos sobre horas marítimas, desbordamiento, erosión de playas, y los vientos, daño a equipos de navegación y comunicación y retrasos y paros en funciones de carga y descarga. Y desde luego, en términos generales, un aumento notable en las primas de seguros que pagan los puertos. Y hay que tener una política de adaptación al cambio climático en puertos basada en la evaluación de riesgos, dependiendo del tipo de puerto y de contexto geográfico, ecológico o biofísico, identificar los riesgos de manera concreta y tangible, analizar estos riesgos, evaluar los riesgos, plantear políticas de tratamiento o de adaptación al cambio climático, monitorear, revisar, comunicación y consultarlo. Hay una gran cantidad de medidas que, dependiendo de la circunstancia de cada puerto, se pueden o se deben de llevar a cabo dependiendo del tipo de riesgo al que está expuesto o al tipo de vulnerabilidad al que esté expuesto cada uno de los puertos. Por ejemplo, en el caso de inundación por precipitación extraordinaria, pues hay que rediseñar y mantener sistemas de drenaje, plantear soluciones naturales de absorción de precipitaciones, como es el caso de manglares, lagunas costeras, estuarios, dunas, etcétera, etcétera. Hay que restaurarlos, hay que conservarlos. Los puertos tienen que tener una política muy activa, muy agresiva de conservación y de restauración ecológica. Habrá también que plantear nuevos sistemas de bombeo, elevación y relocalización de equipos y otros activos críticos, resiliencia de sistemas eléctricos, elevación de caminos de acceso y bodegas. En lo que respecta a la inundación por desbordamiento, desde luego el tema de los dragados, replantear la política de dragados en los puertos, defensas contra inundación, rompeolas, parapetos especialmente diseñados, reconfiguración de pendientes en todo el puerto, elevación y relocalización de instalaciones, restauración también de ecosistemas costeros, playas, estuarios, manglares, etcétera, etcétera, pastos marinos y demás, nuevos sistemas de bombeo, planeación aguas arriba de la propia cuenca hidrológica, que es donde pueden provenir los mayores riesgos de inundación, dependiendo de la naturaleza o de la ubicación de cada puerto. Las mareas de tormenta y los oleajes extremos van a requerir el reforzamiento de muelles, revestimientos, puentes, vertederos. Vamos a requerir proteger taludes y terraplenes, construir nuevos rompeolas y bermas, elevar también, en este caso, la localización de instalaciones, nuevos sistemas de bombeo en casi todos los casos. En el caso de los puertos fluviales, las sequías pueden impactar de manera notable y para eso se requieren políticas de santuarios de atraque y nuevas posiciones, revestimiento e impermeabilización de diques, canales y represas, dragado preventivo, aumento en la capacidad de almacenamiento de carga para cubrir periodos de marea baja, grúas multimodales para cubrir periodos de bajo caudal en los ríos. En el caso de los cambios en sedimentación, habrá que pensar en trampas de sedimentos en los cauces, deflectores de corrientes, dragado y relocalización de sedimentos, construir arrecifes artificiales, esto es muy importante, y diques y grúas multimodales. Erosión costera significaría reacciones o medidas de adaptación en materia de rompeolas, bermas, muros, arrecifes artificiales también, restaurar playas, manglares y arrecifes, dunas costeras. La acidificación del agua de mar puede implicar o nos genera la necesidad de revisar los sistemas de protección contra la corrosión en los equipos portuarios y proteger y compensar a través, por ejemplo, de arrecifes coralinos. La subsidencia e intrusión de agua de mar requiere que tengamos políticas o medidas de control de explotación de aguas subterráneas y relocalización de instalaciones. Y finalmente, requerimos en los puertos una política de adaptación al cambio climático, donde tengamos
un inventario muy claro de los activos específicos de cada puerto y de las funciones de cada uno de los activos y elementos de la infraestructura portuaria, identificar en cada uno de ellos los impactos climáticos relevantes, modelar, hacer modelos de operación del puerto ante diferentes presiones y riesgos ambientales o climáticos, identificar vulnerabilidades y umbrales, analizar y cuantificar estos riesgos, identificar medidas de adaptación, evaluar proyectos y simular y evaluar resultados. Todo esto nos debe llevar a estas políticas de adaptación al cambio climático que no solamente deben de tomarse a nivel o escala de cada uno de los puertos, sino que requieren de una política nacional portuaria de adaptación al calentamiento global. Y eso es todo, muchísimas gracias.